Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Franca. Con la disminución de cifras de contagios y de muertos por producto del COVID-19, hemos podido empezar a detectar y hablar de temas importantes como los estragos que ha dejado esta intensa pandemia. Uno de ellos es el aumento de embarazos en madres menores de 14 años de edad. Pues según el DANE, el aumento en el 2021 de los nacimientos en menores de 14 años fue de un 22% en relación con el año inmediatamente anterior, el 2020. En el departamento donde más aumentaron los casos de madres de 14 años fue el departamento de La Guajira, uno de los departamentos azotados por la pobreza y por la corrupción. Para los salubristas, esta cifra es una mala noticia, no solo para el país, porque estos embarazos tempranos son perjudiciales para la salud, tanto de la madre como el hijo, sino también por las implicaciones que tienen cosas como, por ejemplo, la deserción escolar y los atrasos socioeconómicos. De este tema vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Problemas sociales, reducción de ingreso, deserción escolar son algunos de los ítems que preocupan a las autoridades sobre este tema que no es minúsculo, no es menor, y es los embarazos infantiles, embarazos en niñas que no superan los 10 años de edad. Diana Pulido es gerente nacional del programa de salud para Save the Children Colombia. Bienvenida a Zona Franca, Diana. Muchas gracias. También está con nosotros Carlos Vera, que es pediatra del Hospital de Pamplona, norte de Santander, y profesor de Cátedra de Nutrición Infantil en la Universidad de Pamplona, esa ciudad. Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes por la invitación, aquí conectado desde la ciudad de Pamplona. Un saludo especial para usted en Pamplona y a las personas que se conectan desde esta ciudad con Zona Franca a través de Red Más en Plaza Claro. Esta noche también está Ana María Peñuela, que es coordinador del Grupo de Convivencia Social y Ciudadanía del Ministerio de Salud. Doctora, bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día para todos los que nos acompañan hoy. Doctora Diana, ¿cuáles son las cifras, ya aterrizando la 2021, cuando ya estamos a punto de cerrar este año, de embarazos en menores de 14 años en Colombia? Bueno, creo que ha sido muy importante el informe, el reporte técnico que el DANE ha sacado en septiembre, el 24 de septiembre de este año. Las cifras más importantes que resaltan, sobre todo, son para las personas o las niñas entre 10 a 14 años. Se hacen cortes identificando los semestres 2020, 2021 y se hace una diferencia. En el 2020 pues hay aproximadamente 2.348 embarazos para los tiempos de enero a julio del 2020 y para el 2021 termina siendo de 2.573. La gran preocupación es que entre el primer y segundo trimestre ha habido un incremento como del 24%. De los embarazos pues en estas niñas en las edades de 10 a 14 años, pero también lo otro importante es que es el 9.6% del total de los embarazos para la población colombiana. Entonces termina siendo muy relevante esta nueva notificación del DANE porque a diferencia de los otros años, en 6 meses hemos encontrado cifras que van por encima del comportamiento normal hacia atrás. Recuérdenos la cifra, doctora Diana, ¿cuántos menores de edad? 2.573 casos en mujeres o en niñas de 10 a 14 años. ¿Y dónde están ubicadas estas niñas? ¿En qué departamentos? La gran mayoría de los incrementos que se han visto, por ejemplo, el 40% ha aumentado en departamentos como La Guajira, Guainía, Guaviare, en el Baupés. Ellos son los departamentos que mantienen las cifras hacia arriba, subiendo. Por el contrario, pues hay otras zonas del país que han ido disminuyendo y pues eso hace un balance, pero definitivamente estas son las zonas del país que efectivamente están aumentando las cifras de embarazo adolescente y sobre todo en ese rango etario de 10 a 14 años que es tan importante. Doctora Ana María, esta cifra sin duda es escandalosa. Desde el Ministerio de Salud, ¿qué lectura le dan? ¿Tienen algún cruce con el DANE, con esta cifra reciente que revela el DANE? Gracias por la pregunta. Definitivamente es muy interesante, además, el momento en que surgió el reporte que hace el DANE, que si bien son datos preliminares, son datos muy importantes y estratégicos para decisión de toma de política.
de toma de política, porque justo veníamos en los últimos años con un descenso muy importante, especialmente en los embarazos de las niñas de 15 a 19 años, de las adolescentes, con una reducción promedio al año de unos 8.600 nacimientos, una tasa de fecundidad que nos podía decir con certeza que se estaban disminuyendo en el año 8.700 nacimientos, y con una discreta disminución, pero sí disminución en las niñas de 10 a 14 años, siendo una preocupación muy importante. Y justo en esa semana que se está celebrando la prevención del embarazo en adolescentes, viene este informe que está haciendo algo muy interesante, y es que está comparando, si bien, como ya bien lo dije, con cifras preliminares por trimestres, que ha ocurrido en el primero y en el segundo trimestre, que observa la situación que ya se mencionó. Por supuesto, el trabajo alrededor de las cifras, como bien los preguntas, es un trabajo que se hace en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social y el DANE. Por supuesto, esperaríamos ver cuál es el dato final hacia por ahí marzo o abril del año entrante. Sin embargo, eso no significa que no son datos que se puedan valorar desde ahora, especialmente para tomar decisiones de política pública. Sí, en materia de política pública, doctora Ana María, ustedes han podido llegar a hablar, conversar con los padres de estas menores de edad para preguntarles sobre las condiciones, las características de estas niñas, más de 2.000 niñas que en el último año, según este reporte, están embarazadas o estuvieron embarazadas. Pues hemos venido haciendo un trabajo muy importante de movilización social, específicamente las niñas del 2021. No podría decir que hemos tenido un trabajo directo con los padres, pero sí hemos venido desarrollando un trabajo directo con ellas y también con los adolescentes y quienes son sus cuidadores primarios, especialmente en las niñas de 10 a 14 años, porque están muy relacionadas con violencias sexuales, muchas de ellas dentro de los hogares, y muchas de ellas también no consentidas, como bien lo dijiste al principio del programa, algunas consentidas, muchas no, y una diferencia de edad del padre del recién nacido de más de 5 años. Hay padres que están por encima de los 50 años, 60 años, 40 años, y evidentemente es una franca violencia sexual contra las niñas de 10 a 14 años. Y en ese sentido es que se ha venido trabajando como país, no solamente del Ministerio de Salud, sino alrededor de un trabajo intersectorial muy liderado en el asunto de las violencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la Consejería Presidencial para la Infancia y la Adolescencia, y por supuesto del Ministerio de Salud, no solamente para el asunto de la atención, sino también de la prevención y de un trabajo mucho más cercano con padres, madres y cuidadores primarios. Doctor Vera, desde la pediatría, ¿cómo analizar estas cifras, la connotación, el impacto que tienen sobre una sociedad que viene apenas recuperándose paulatinamente de una pandemia, de impactos económicos, sociales, cambios drásticos? Ok, lo primero que quiero decir es que cuando hablamos en menores de 14 años, la cifra es de 2.500 a 2.600. En Colombia eso se denomina estupro, que es un delito porque esa persona aún no tiene conciencia de sus actos. Pero el global de menores de edad en Colombia es de 26.000 mujeres embarazadas. Si hablamos de población en general, en Colombia hay 300.000 embarazos al año. O sea que estamos hablando que el 10%. No nos centremos solamente entre 10 años a 14 años, porque son situaciones tipificables, son situaciones de abuso en la mayoría de casos, y en las de 14 a 19 años se dan en ocasiones por descubrimiento de sus relaciones interpersonales, y es un problema de salud pública, porque no sabemos si es una población que requiere solamente atención de su gestación, sino también de ellos mismos desde el punto de vista pediátrico. Y eso hay que tener en cuenta. Todo embarazo menor de 14 años, algo está pasando en la sociedad. Pero los podemos dividir en ese rango, doctor Vera, es decir, los menores de 14 años, así como usted los ha sectorizado, y los de 14 a 19 años, ¿tienen una connotación diferente? Sí, porque usualmente cuando tenemos más de 14 años, si nos vamos con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ya son individuos que tienen razonamiento. En la mayoría de veces, sus relaciones sexuales son afectivas con compañeros de su misma edad y hacen que se haya creado una falsa relación hacia formación de familia. Pero cuando hablamos en menores de 14 años, irremediablemente estamos hablando de que es tipificable como delito. Algo pasó en esa familia de esa niña,
algo pasó en esa comunidad que permitió que esto pasara y esto no debería pasar, porque médicamente hablamos de situaciones como lo es la pubertad precoz, que es una condición médica que ha hecho que nuestras niñas ahora se desarrollen a más temprana edad, teniendo niñas de 8 años, 7 años, que ya se están desarrollando, o sea, con su primera menstruación. Y cuando una mujer tiene su primera menstruación, es fácilmente que pueda llegar a quedar embarazada si llega a tener una relación sexual, sea o no en el momento de su edad. Doctora Diana, ¿usted lo ve de esa manera? Sí, completamente de acuerdo con el doctor y pues con la doctora Ana María Peñuela. Definitivamente los rangos de edad hacen la diferencia del impacto no solamente a nivel físico, sino también mental de las niñas y de las adolescentes, pero también pues es el impacto que genera a nivel familiar, todo lo que sucede cuando una niña pues está en embarazo. También pues como todas los múltiples factores o las consecuencias que para ella trae. Evidentemente para todo el rango etario de 10 a 19 años, es como en salud denominamos a la población adolescente, pues efectivamente en temas de deserción escolar, todo el tema del acceso a la educación sexual y a la información que de verdad les dé a ellas la posibilidad de tomar decisiones informadas, pues eso genera impactos a nivel socioeconómico, no solamente en las familias, terminan, pues como ya lo comenté, desertando, según una encuesta de deserción del Ministerio de Educación de más o menos del 2011, quizás hay datos más nuevos, pero es más o menos del 20 al 45% la probabilidad de que una niña al quedar en embarazo entre los 10 a los 19 años deserte. Entonces ya eso genera pues todo un impacto a nivel socioeconómico de su familia, termina siendo pues adjudicándosele a ella el rol de madre y pues eso termina también generando que ingresen a escenarios de trabajo que son informales, no van a tener la posibilidad de tener un estudio adicional, terminan también siendo las cuidadoras de estos niños y de estos recién nacidos, es decir, se generan un montón de impactos a nivel social y más allá de los resultados en salud negativos que las niñas van a presentar. También pues en el informe se describe y eso clínicamente es así, el bajo peso al nacer es mayor cuando la madre es menor y sobre todo si está entre los 10 y 14 años, entonces esto genera un montón de resultados en salud, resultados a nivel social, a nivel educativo, que impactan negativamente la vida y el ciclo de vida de esa niña. Y que va a terminar asumiendo un rol que en esa etapa de la vida pues no tuvo que haberlo asumido por múltiples razones. Sabemos que el embarazo pues y sobre todo en la adolescencia es un evento en salud pública que es multidimensional, eso quiere decir que tiene factores múltiples, que no es solamente porque no hay acceso o porque es consensuado, porque hay una exploración, pero seguramente es por muchas otras barreras estructurales y algunas otras factores que no dependen necesariamente y son controlables en el ambiente. Entonces, completamente de acuerdo que las diferencias en los rangos etarios van a determinar las consecuencias de estos embarazos. Doctora Ana María, estas cifras que venimos hablando, que no solamente son cifras, son vidas, son historias, se lo pregunto con el mayor de los respetos, ¿es un indicativo de que no funcionan las campañas de prevención y toda la política de prevención alrededor del embarazo en este rango, en este sector de la población, es decir, en niñas que no superan los 10 años de edad, que son menores de 14 años, incluso las que llegan a los 19 años ya que cumplen la mayoría? Yo creo que si bien no han fracasado, la palabra no sería que han fracasado, evidentemente sí tienen muchas brechas para cumplir con su propósito, que es de una parte en las niñas de 10 a 14 años, eliminar la presencia de embarazos porque con certeza están relacionados con relaciones de poder, pero además con violencias sexuales. Y allí tenemos un camino muy largo por recorrer, incluso, y lo mencionaba ahora nuestra colega, en la sociedad, y es que se naturalizan las violencias, se naturalizan los matrimonios tempranos y las uniones tempranas. También se ve como normal, entre comillas, que haya un embarazo de una niña de 10 a 14 años en áreas rurales y rurales dispersas, e incluso si se logran anotar en áreas que son urbanas, también se naturalice como que la sociedad no hace un llamado a que esto no debería ocurrir.
Creo que también una brecha muy grande en poder empoderar a las niñas y en su toma de decisión frente con quién quiere estar, desde qué edad quiere estar, bajo qué condiciones quiere tener una relación de pareja, si de esa relación de pareja definitivamente quiere o no un embarazo, ya si hablamos de las niñas de 14 a 10, de 15 a 19 años. El otro reto enorme, por supuesto, es también poder tener una educación integral de la sexualidad, que no solamente disminuye la desinformación, sino que también da posibilidades de orientar acerca del acceso a servicios sociales, no solamente salud, como bien lo mencionaron, y también una posibilidad de saber a quién consultar cuando encuentra algún riesgo o tiene algún desconocimiento por algún tema relacionado con su sexualidad. Lo otro también que tenemos brechas, hemos avanzado de manera importante, pero hay brechas a que tengamos un acceso muchas veces oportuno, continuo, integral, a métodos de regulación de la fecundidad que sean de larga duración, particularmente para las adolescentes, especialmente en áreas rurales y en áreas rurales más dispersas. Igualmente es otro reto, insisto que hemos avanzado, pero todavía siguen apareciendo nuevas posibilidades de mejorar en la calidad de los servicios para adolescentes, que sean diferenciados, que sean cálidos, que no estén estigmatizados, que seguramente funcionen en servicios que no sean de salud, sino otros servicios sociales y luego sí canalizarlos a los servicios de salud. Pero evidentemente estas cifras que nos están mostrando ahora, que traen un legado muy importante de disminución que venía en los últimos 20 años. Nosotros veníamos con un incremento importante en 90, 95, 2000 y empezó a descender. Y ahora, con estos datos preliminares, nos damos cuenta, particularmente en este grupo de edad de 10 a 14 años, que hay un incremento importante ligado, con certeza, con una violencia sexual y una vulneración de derechos que además es penalizada en el Estado colombiano. Nos falta mucho camino por recorrer, pero también hay que reconocer que hemos avanzado de manera importante. Doctor Vera. Ok, debemos tener en cuenta que nuestras adolescentes están en crecimiento, por lo tanto su alimentación y nutrición aún es dependiente de sus familias. Si ellas quedan embarazadas, se va a crear un ser en su vientre que va a requerir estos nutrientes y por eso se ha demostrado que cuando hay embarazo adolescente hay mayor tasa de muerte prenatal, o sea, abortos espontáneos, pero también hay riesgo de que hayan niños con malformaciones y que hayan niños prematuros. Y en ocasiones estas madres adolescentes terminan hospitalizadas por patologías en su embarazo y se vuelve un costo al sistema de salud que no estaba preparado para estas niñas madres. Hay que tener en cuenta que el cuerpo debe tener unos cambios a medida que va creciendo, pero también la mentalidad. Y desafortunadamente, una menor de 14 años no está preparada psicológicamente para ser mamá. En ocasiones, y la diferencia es grande entre ciudad y área rural. En área urbana se ve que permite en ocasiones seguir en la escolaridad, hay más apoyo de las amigas, de la familia, pero en el área rural dejan el colegio, se dedican a otras labores y se pierde la continuidad de la educación. Y eso es muy grave para un país como Colombia, porque una mujer que no logra tener adecuada educación y se dedica exclusivamente a la maternidad cuando no estaba preparada, hace que haya más riesgos de salud pública. ¿Qué cifras tienen ustedes en materia de deserción escolar, de esos riesgos que viene hablándonos el doctor Vera, la doctora Peñuela? Bueno, yo lo que creo es que pues uno trae la información que viene desde los reportes formales u oficiales, que les estaba comentando desde el 2011. Ahí también nos comentan que más o menos una niña de cada 9 va a desertar cuando queda en embarazo. Como Save the Children pues nos hemos dado cuenta también que la tasa de deserción es alta, más o menos como puede ser hasta más del 30% de las poblaciones más vulnerables. Pues esto específicamente en áreas que son de conflicto, obviamente en población migrante que efectivamente pues no tienen el acceso por la capacidad del sistema, tampoco nos da para tener el acceso absolutamente a todos los niños y niñas, tanto colombianos como los niños que vienen y niñas que vienen de Venezuela. Entonces digamos que hay muchos factores alrededor, no solo, o sea, de la deserción, más allá de la deserción por embarazos.
tiene múltiples factores. Ejemplo, ahorita COVID, el COVID pues definitivamente impactó a todo tipo de población, a todo nivel y estrato socioeconómico. Pues efectivamente las desigualdades existen entre las diferentes poblaciones y pues para nosotros ha sido supremamente importante, relevante y explícito las diferencias y las dificultades al acceso a la educación que han tenido niños, niñas y adolescentes pues en zonas de conflicto del país y también en las zonas fronterizas donde pues el tema de la migración es mucho más complejo. Entonces, apoyando definitivamente no solamente desde salud, desde los sectores de protección, educación, de acceso a agua y saneamiento, de transferencias monetarias, intentamos hacer todo lo posible para mejorar el acceso a la educación, de la nivelación de las niñas, el empoderamiento y la prevención de violencias basadas en género, para que ellas tengan la capacidad de tomar decisiones informadas, de una cosa tan sencilla en temas de salud sexual y reproductiva como la higiene menstrual, los tiempos, es decir, de ahí arranca, ¿no? El hecho de conocerte biológicamente como una mujer o como un hombre, independientemente de la identidad de género que tengas, pero digamos que desde estas cosas que son tan básicas hemos visto la gran brecha en el conocimiento de las niñas y de las adolescentes, niños y adolescentes también, hombres, pues en los diferentes territorios y sobre todo en población migrante. Entonces, detrás de la deserción pues existen muchísimos factores, pero relacionado con el embarazo, pues el embarazo termina siendo la causa de la deserción, pero detrás de él pues están muchos otros factores como los que nombré o también pues asumir roles que no les tocan. Y una necesidad inminente y clara y es de tener ingresos en la familia, es decir, abandonar el colegio para dedicarse a trabajar. Exacto, entonces asumen roles completamente diferentes a los que normalmente un niño o una niña tendría que estar expuesto. Terminan siendo los cuidadores principales de sus hermanitos, por ejemplo. Entonces eso pues ya genera una desigualdad de género entre ambos sexos. A las niñas les toca ser las cuidadoras, a los niños tienen que hacer pues entradas a empleos, cosas por el estilo. Entonces pues digamos que cambia la dinámica y eso genera obviamente acceso, o más que el acceso, a factores de riesgo diferenciales por el sexo. Y uno de ellos es pues no tener información, el abuso sexual, el que estés pues con el victimario pues muy cercano a las niñas y estas niñas pues no tienen otra opción que estar en sus casas y hogares haciendo de unos roles que no les tocaba en ese momento de su ciclo de vida. Unos roles que no les corresponden, entre otras cosas porque abandonan ese privilegio que es ser niño. Doctora Ana María Peñuela, el rol de la familia, el rol de la mamá, del papá, de ese entorno protector en estos casos de embarazos, si se le puede decir de esa manera, prematuros, esos embarazos tempranos. Es un rol absolutamente importante. Hay un avance que tuvo el país en los últimos 20 años que yo creo que en este momento hay que afianzar muchísimo más, y es un avance en esa acción intersectorial con distintas instituciones y sectores, tanto así que hablando específicamente del rol de la familia y las redes de apoyo, cuando se construyó esa estrategia no centrada específicamente en el embarazo, sino en el desarrollo integral de los niños y las niñas, por todo lo que acaba de mencionar la doctora, decimos lo mínimo que debe tener un niño o una niña es que construya su identidad en un marco de diversidad y fortalezca su sexualidad de manera libre y autónoma. Entonces hay que toda una transformación cultural, pero también hay un rol muy importante en la familia y un desarrollo de capacidades que debemos tener todas las familias de cómo abordar no solamente estas situaciones de violencia, como lo he mencionado, en las niñas de 10 a 14 años, sino también todas estas situaciones que se enfrentan, las más, por supuesto, las que tienen de 15 a 19 años. También que formen parte de procesos de educación a la sexualidad con enfoque integral, y así hemos venido trabajando con el Ministerio de Educación y por supuesto con brechas, como se acaba de mencionar, y que participe en todos sus asuntos de interés. Es que muchas veces las niñas no tienen oportunidad de esta participación y discutir temas que son evidentemente que le atañen y que además tienen un sufrimiento emocional por ello, porque no solamente es el embarazo, sino otro tipo de situaciones que se presentan como este sufrimiento emocional, de pronto el consumo de sustancias psicoactivas y otro tipo de alteraciones que no le están permitiendo comunicarse con su familia ni con las personas más cercanas. También que puedan disfrutar de ese nivel óptimo de salud y de nutrición adecuada, como lo decía el doctor, y ya hemos dicho que tenemos muchas brechas urbanas y rurales, y también que puedan contar con estas oportunidades culturales y recreativas y académicas
que permitan hacer un acompañamiento a sus proyectos de vida. Y este ha sido un énfasis muy importante que hemos hecho en la estrategia, y es que todas las niñas y los niños, así como los adolescentes, tengan un proyecto de vida y que lo puedan disfrutar y que cuenten con una familia y redes de apoyo. Y ahí evidentemente tu pregunta es muy importante, porque muchas veces las familias no tenemos una posibilidad de escucha activa, de poder interpretar exactamente lo que ellas necesitan, de poder solicitar el apoyo que se requiere tanto para la familia como para ellas. Entonces ahí el desarrollo de su capacidad, no solamente de cuidado, sino también de acompañar a las niñas, es muy importante por parte del Estado, por supuesto, y de la sociedad civil. El rol es absolutamente estratégico, como también lo es de la sociedad civil y de todas las redes de apoyo con que cuentan las niñas y los niños. Sí, doctora Ana María, influye, tiene que ver el hecho de que las familias en muchos de los casos sean unipersonales, de que las familias sean disfuncionales, es el término correcto, es decir, que no tengan esa composición de papá, mamá, sino que haya un rol único de papá que hace las veces de papá y mamá y viceversa. Lo que se ha encontrado en los distintos estudios es que realmente en Colombia hay distintos tipos de familia, no la llamamos disfuncionales, hay distintos tipos de familia. Por supuesto, hay unas familias que tienen mucho más, como lo dicen también, la carga de cuidado solamente en la mujer y no tiene una red de apoyo, y por supuesto allí influye mucho, particularmente en esa relación cotidiana que tienen, porque quien la cuida, llámese la mamá o llámese el papá, que en la mayoría de las casas son mujeres, como lo mencioné, pues están más responsables de traer el dinero para poder tener alimentación y manutención de ese hogar. Por supuesto que influye, pero definitivamente no es una causa-efecto el que sea una familia de estas que normalmente llamamos papá-mamá, sino que hay distintas configuraciones de familia que somos capaces de establecer relaciones de cuidado hacia los niños y las niñas. Entonces hay unos elementos mucho más estructurales relacionados con las condiciones socioeconómicas, con estas relaciones de poder que naturalizan violencias para las niñas mucho más pequeñas o en general para las mujeres, y también otros elementos como el acceso a estos bienes, como lo es los servicios de protección social y de educación. Doctor Carlos, quiero que nos comente usted su visión como profesional en este asunto, como pediatra, el rol de la familia, el rol importante de ese acompañamiento, ese entorno sano para que una niña no sea, digamos, la protagonista de un embarazo a los 10 años de edad. Ok, cuando hablamos a las familias, debo decirle lo siguiente: protegerla implica una vigilancia. Desafortunadamente sabemos que muchas familias en esta época de encierro de COVID, como lo dice el informe, los padres tuvieron que salir a trabajar y las adolescentes quedaron en casa. Es diferente cuando la relación se da adolescente-adolescente, o sea, hombre-mujer de la misma edad, que por circunstancias de descubrimiento además llegan a una relación sexual y generan un embarazo. Es importante que sepamos que nuestras adolescentes, sin importar la edad, pueden acudir a los servicios de salud gratuitos para asesorías en sexualidad reproductiva, y que los padres de familia deben saber de estos servicios que ofrecen todos los hospitales y EPS de nuestro país gratuitos, como lo es preservativos o como lo es la aplicación de métodos anticonceptivos de larga data o de pequeña data. Pero ¿qué pasa? Las mamás que tienen confianza con sus hijas o sus padres de familia con sus hijos deben reconocer de que la sexualidad no es lo que debe primar en las actividades de nuestros hijos. Por eso se pregunta el estudio, ¿fue el encierro? Porque usualmente nuestros adolescentes están en grupos educativos, en deportes, en alta competencia, en zonas escolares donde no hay tanta personalización de la sexualidad. Pero si quedó sola la niña de 14 años y el vecino que le gusta de 16 años también quedó solo, pues pueden pasar situaciones que dan un embarazo. Pero ojo con esto, si es menor de 14 años y se tipifica como un estrupo, debe también garantizarle los médicos de cualquier municipio, sean médicos rurales, hospital pequeño, puesto de salud o hospital grande, la posibilidad del código FUSIA, que es el Código de Atención Integral para Violencia Víctima Sexual. Porque si aplicamos bien el protocolo, lo primero que se hace es prevención de VIH-Sida, prevención de hepatitis B, pero también se utiliza prevención del embarazo con método de emergencia. Entonces, si estas niñas que están siendo abusadas son mostradas al personal de salud o a los entes territoriales,
y se aplica muy bien el protocolo, podríamos disminuir estos embarazos no deseados cuando son de abuso. ¿Qué pasa? Se están quedando en casa, están guardando silencio por miedo al agresor y después, cuando ya está embarazada la niña de 16, de 20 semanas, no se le dan las opciones reales y terminan un embarazo con complicaciones, con muerte para el bebé o con muerte para la futura madre, y es un cargo no solamente familiar, sino para los médicos y para el Estado. Por eso hay que estar documentados y estimular que en los colegios se visualicen estos métodos de prevención individuales, familiares y colectivos. El embarazo en adolescente, el tema de esta noche en Zona Franca, a propósito de las cifras preocupantes que revelan la magnitud de los estragos de la pandemia, donde miles de niñas en Colombia tuvieron un embarazo en el último año. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pequeña pausa, usted no se mueva, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de embarazo adolescente de las mujeres, de las niñas en Colombia, que según cifras recientes reveladas por el DANE, significan muertes prenatales que son de un 50%. Esto aunado a las consecuencias mentales, psicológicas, físicas de las madres. Doctora Diana, quiero preguntarle sobre la educación sexual. ¿Qué tan importante es romper esas barreras de mito, romper esos límites entre mamá e hija, muchas veces por pena, por desconocimiento o simplemente porque está mal visto hablar de sexualidad, no de sexo, de sexualidad en la casa? Bueno, creo que es uno de los factores que son más relevantes, como de estos determinantes sociales en salud, que para nosotros en salud, y no solamente va mucho más allá, y de nuevo resalto que el embarazo adolescente es una condición o un evento en salud pública que es multidimensional, tiene múltiples factores, no solamente tiene que ver con el mero hecho de tener una actividad sexual, va más allá. Entonces, definitivamente el acceso a educación sexual que sea de calidad, y no solamente desde el núcleo familiar, porque hay muchos mitos y creo que todo está alrededor, pues un poco del moralismo, de temas de paradigmas religiosos quizás que hay detrás de esto, pero definitivamente tenemos que empezar a cortar esas cadenas, y creo que a pesar de que han existido y siguen existiendo muchas cadenas y temas de normalización, de que es un mito, de que eso no se habla en la casa, de que esto es pecado, no sé, pues, cosas así, lo que definitivamente tenemos es que empezar a desmitificar el derecho sexual y el derecho reproductivo a lo que los adolescentes, valga la redundancia, tienen derecho. Entonces hay servicios amigables, entonces desde la parte de salud se han hecho estrategias, como decía la doctora, en coalición con otros entidades gubernamentales como el ICBF, con los cuales hemos hecho pues y practicamos una serie de estrategias para que la educación sea activa, para que se haga de manera desmitificada, sin necesidad de generar todas estas es decir, hay que ser explícitos en cómo se explica, obviamente con un diferencial según la edad. No le puedes contar lo mismo a un niño de 10 años a una niña de 10 años, no porque esté mal o esté bien, sino porque digamos que por su crecimiento y su desarrollo, el enfoque teórico, la forma en cómo se lo cuentas es diferente. Lo otro también es porque hay un estudio, un muy buen estudio, es excelente, de Profamilia del año 2018, en el que ellos evidencian que definitivamente una mujer que, por ejemplo, tuvo acceso a educación sexual porque ella había estudiado un poco más, es decir, había pasado más allá de la primaria o del bachillerato, tuvo acceso a educación sexual más o menos hasta a los 13 años de edad, a diferencia de una niña que nunca tuvo acceso a educación sexual porque solamente pudo cursar hasta la primaria. Entonces, hay una gran diferencia, por ejemplo, en el hecho de educar, y no solamente desde la educación formal, sino el hecho de que dentro del sistema educativo también se han generado estrategias para que las niñas, los niños y los adolescentes tengan acceso. Entonces, es una gran diferencia que te digan que porque yo estudié solo hasta la primaria, tuve acceso a educación sexual y sobre mis derechos a los 22 años, a diferencia de alguien que es profesional y la tiene a los 13. Entonces, es como una gran brecha
Y lo que genera eso es que efectivamente cuando tú no tienes el acceso a la información, no tomas decisiones informadas, no tienes la capacidad de disminuir el riesgo de violencias, entonces no llamas la atención sobre lo que te está sucediendo porque piensas que informarlo está mal. Entonces hay muchos mitos que desde los paradigmas que se nos han dado generan o impactan pues negativamente en las niñas, en las adolescentes y que eso efectivamente termine en un embarazo no deseado. Doctor Vera, para los padres de familia que nos están escuchando en este momento y que no saben que tienen una situación similar en casa y no salen o que no saben cómo manejarla, ¿cuál es el lenguaje, cuál es la forma para abordar a una niña, incluso a un niño, para hablarle de educación sexual? Y preguntarle también la influencia, porque hemos detectado, o por lo menos en esta mesa hemos tenido esa conversación, la influencia de las redes sociales, entendiendo, entre otras cosas, que Colombia pues solamente tiene poblaciones segregadas donde ni siquiera hay acceso a Internet, pero en los casos donde sí, ¿qué tanto impacto tiene el Internet, un celular, la pantalla, las redes sociales en esta situación? Cuando un adolescente masculino se desarrolla, aumenta la testosterona y pasamos de los juegos de video intensos a empezar a ver a la mujer adolescente como algo que me atrae. Igual pasa en las mujeres. Ellas pasan de jugar con las muñecas a crear conductas de belleza que son normales a su edad y empieza a atraerle el joven masculino. Mi recomendación a los padres de familia es que cuando empezamos a hablar o a cuchichear con nuestros hijos de que a alguien le gusta o alguna situación, es importante hablar con ellos, saber en qué límite de una relación nos estamos metiendo. Es diferente las edades 12, 13, 14, 15 años a que mi hija adolescente me diga le gusta a alguien de 24, de 25, de 26, porque en el informe lo dice, cerca de 500 embarazos adolescentes fueron de menores de 14 años con mayores de 20, o sea que había una estructura de poder. En ese caso, padre y madre de familia que nos estás escuchando, habla con tu hija, habla con tu hijo y plantéense si va a ocurrir una situación como es una relación sexual consensuada, o sea que ella desea en algún momento, como lo dice la Corte Constitucional, ya después de los 14 años tiene razonamiento, pues acudan a los servicios de salud para que den la asesoría correcta y tu hija o tu hijo accedan a tener información, y así también puedan tener la capacidad de evitar un embarazo adolescente. Pero la sociedad de hoy, es decir, los padres de familia de hoy, de esta generación millennial, centennial, que están agregándole estas cifras de embarazos adolescentes, es esa sociedad, son esos padres educados e informados y con el carácter, doctora Ana María, para llevar a una niña de 14 años a un lugar para que busque información sobre educación sexual. Tiene en silencio el micrófono, doctora Peñuela. También quería contarle que es que me quedé sin sonido un ratito, lo vi congelado al doctor en el último momento. Le pregunto si esta sociedad, estos padres de familia, estos padres de los millennials, de los centennials, que son los que le están sumando estas cifras a la problemática de embarazo adolescente, tienen la formación, tienen el carácter, la entereza para llevar a sus hijos, niñas menores de 10 años o de 10 años, a que tomen y reciban información de carácter sexual, de sexualidad. Todavía hay mucho tabú y muchos paradigmas alrededor de la educación integral en la sexualidad. Antes y ahora, uno diría que ahora se ha avanzado de manera importante y evidentemente lo hay, pero todavía uno encuentra padres de familia que les da temor hablar del tema, también les da temor en este grupo poblacional de 10 a 14 años, que como gente tan cercana, las niñas generalmente son de la familia, de contar que esto ocurrió. Y sin lugar a dudas requerimos mucha más desarrollo y capacidades de los padres para poder enfrentar estas situaciones, para escuchar mucho más a las niñas y a los niños y también para buscar ayuda. Nos da temor buscar ayuda, nos da temor porque nos pueden estigmatizar, pero además porque nos pueden culpabilizar porque la que está embarazada es una niña de 10 a 14 años. Hay escenarios para hacerlo, por supuesto no solamente en los servicios de salud, hay una oferta importante en otras instituciones diferentes a la nuestra. De hecho buscan mucho organizaciones de la sociedad civil porque sienten que
que los van a escuchar de manera mucho más rápida y que no van a ser juzgados ni los van a denunciar, cosa que no va a ocurrir porque evidentemente es un hecho que es punible en nuestro país. Pero sin lugar a dudas, hemos avanzado, creo que hay una apertura mayor en este grupo de padres y madres, pero que todavía siguen algunas dificultades para hablar con ellos de manera franca, sincera, fluida y que los permitan especialmente expresarse y reconocer desde el lugar de ellos qué es lo que están sintiendo y cuáles son las situaciones por las cuales están viviendo. Aún hemos observado mucho y lo vimos ahora que estuvimos revisando varias experiencias durante la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes, que todavía ellos, las niñas y los niños y los adolescentes, manifiestan que no tienen posibilidades de ser escuchados por sus padres y que muchas veces se encuentran también rechazos en la respuesta institucional. Hay un camino por recorrer, pero sin lugar a dudas se ha avanzado. Un camino por recorrer, hablando de sexualidad, hablando de embarazo adolescente. Esta noche en Zona Franca vamos a hacer una pequeña pausa, usted no se mueva porque al regreso vamos a hablar de otros temas que tienen también de impacto y coletazo. Vamos a seguir hablando de sexualidad y de embarazo, cómo prevenirlo, las complicaciones e implicaciones que tiene para las niñas que hoy están atravesando por un embarazo no planeado. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de sexualidad, hablando de un tema de salud pública. Doctor Vera, quiero preguntarle sobre las muertes prenatales en estos embarazos que no son planeados, estos embarazos que terminan en complicaciones. ¿Qué tan asociadas están estas complicaciones con la edad? El informe del DANE es algo que nos permite saber qué está pasando, y es que cerca del 50% de las muertes prenatales es en esta edad porque la mamá, que es un adolescente, no estaba en la capacidad de ser madre. Pero ojo con este dato que lo dice la misma estadística. Solamente 1 de cada 10 adolescentes está acudiendo al control prenatal. Recuerden que el control prenatal en Colombia es gratuito y tiene acceso a todos los exámenes y a los medicamentos. Pareciera que por miedo, cuando ya se está asumiendo el rol de embarazo, queremos seguirlo ocultando como familia o como sociedad y no les permitimos acceder al control prenatal. ¿Qué pasa? Si no acceden al control prenatal, no sabemos cuándo hay amenaza de aborto o hay anemia en el embarazo o se presenta la preeclampsia, que son fácilmente prevenibles con los micronutrientes que damos, o vigilamos el peso. Una madre de un adolescente de 12, 13 años que pese alrededor de 40 kilos, va a formar un ser de 3,5 kilos, produce anemia, y si ella no es capaz con su propio cuerpo, puede desmayarse en la mitad de la calle y llega con pérdida del bebé. Entonces, estas edades se relacionan con un 50% de mayor mortalidad, tanto para el bebé como para la madre. Eso es una alerta para nuestro país. Doctora Ana María, ¿cuál es la oferta institucional, si se puede decir de esta manera, del Estado para estas menores de edad ya cuando han dado el paso, ya cuando no hay retorno, es decir, cuando no está dentro de esas excepciones para interrumpir el embarazo? Me refiero a los controles, me refiero a asistencia médica, entre otros beneficios, si los tuviera el Estado contemplado para las personas que económicamente no tienen cómo acceder de manera particular a ellos. Sí, a partir de lo que tiene particularmente el sector salud, como bien lo ha dicho el doctor en la mayoría de sus respuestas, nuestra respuesta es prácticamente completa. Tenemos acceso no solamente a unas consultas de control prenatal, que de hecho mínimo son 4, pero perfectamente en este grupo poblacional pueden pasar 9 o 10 consultas, que no significan que el riesgo disminuya, porque de hecho existe, porque son niñas de 10 a 14 años, también existen en las niñas de 15 a 19 años. Hay acceso a métodos de regulación de la fecundidad, también incluidos los métodos de larga duración, y no solamente, ojalá previo, pero que ya como dice no es previo, sino ya existe el embarazo, también el post-evento obstétrico, porque sucede una situación que es también muy crítica, y es que a veces sucede un embarazo antes de los 2 próximos años después de haber nacido este bebé.
y esto se hace no solamente un riesgo para la salud de ella y del bebé, sino que también sigue perpetuando estos círculos de pobreza y de exclusión social. También incluye el seguimiento en el parto, por supuesto, toda la atención del parto y del posparto y la atención del bebé, y si el bebé tiene algún riesgo, que por supuesto es muy probable que lo tenga, tiene acceso a toda la atención especializada por parte del sistema de salud, y en los bebés se hace el 100% completa con independencia a su afiliación, y se procura que la afiliación ocurra durante el espacio que está en la institución hospitalaria. También no solamente está estas atenciones que son de tipo individual, sino que hay un conjunto de atenciones a las que se ha referido la doctora que tienen que ver con la educación para la sexualidad, con educación a padres, madres y cuidadores, con educación a redes de apoyo y especialmente en acompañarlos en procesos donde ellos requieran algún tipo de información. Y en prevención, relacionada. doctora Peñuela, es decir, la oferta es ¿qué anticonceptivos en la parte preventiva? Tenemos anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables, anticonceptivos de larga duración, los que ella seleccione, pero también los que su médico le recomiende por el grupo de edad en el que se encuentre. Eso es una decisión que se toma en conjunto. Recomendamos no ir a las droguerías a comprar estos anticonceptivos porque con certeza ella por su edad necesita un tipo de anticonceptivo particular. Entonces está la atención médica, la atención de enfermería, la administración del anticonceptivo, la aplicación si llega a ser inyectable o si llega a ser algún otro tipo de anticonceptivo y el seguimiento para cómo se ha sentido con este anticonceptivo y si es necesario cambiarlo o ajustarlo. Quisiera volver al final cuando me hiciste la pregunta, y es que hay un avance muy importante en los equipos de salud locales unidos con los de educación, y es en derechos sexuales y en derechos reproductivos. Quiero mencionarlo porque este tema es absolutamente importante para el empoderamiento de las niñas frente a su sexualidad. Doctora Diana, tal vez una pregunta final y es relacionada con esa cifra que me inquieta a usted. ¿Cuánto le aporta la migración de venezolanas a esta tragedia, si se puede decir así, entendiendo con todo el respeto lo que significa para un niño, para una niña interrumpir su infancia? Pues de manera general lo que hace el reporte también es evidenciar los cambios que han ocurrido en estadísticas más o menos desde 2017. Súper claro diciendo 270 embarazos, me refiero en la población de 10 a 49 años de mujeres, no necesariamente en el rango etario de adolescentes. Pasan de 170 a actualmente a haber 37.000 nacimientos al año de población migrante. Pero eso hay un diferencial y digamos que puede que no esté acá en el reporte, pero sí existe un observatorio de salud e inmigración que es del ministerio y donde aparece que más o menos el 23% de los nacimientos de mujeres venezolanas son en mujeres menores de 19 años, es decir, adolescentes. Entonces, por supuesto, pues es una gran e importante cifra. Creo que ahí hay un gran diferencial y pues lo quisiera resaltar en esta ocasión, y es porque a diferencia de las niñas y adolescentes colombianas, las niñas y adolescentes migrantes por lo general son irregulares o pues no tienen un estatus legal en el país, y eso lo que hace es que el acceso a servicios sea más limitado. Las limitaciones que tienen. Las limitaciones, estamos hablando acá en Zona Franca. Lastimosamente llegamos al final. Doctora Diana, gracias por ayudarnos a entender este tema tan complejo. La doctora Ana María Peñuela del Ministerio de Salud. Doctora, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Doctor Carlos Vera, también que es pediatra, hoy dándonos luces sobre cómo prevenir, sobre cómo tratar el embarazo en adolescentes. Gracias, señor, por estar acá en Zona Franca. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por la sintonía, por acompañarnos en Zona Franca. Les deseamos un feliz resto de noche.